Si quieres vender una opción CAL en la aplicación de Interactive Brokers, en este vídeo te mostraré todo el proceso paso a paso para que puedas hacerlo de forma rápida y sencilla. Lo primero que debes hacer es abrir la aplicación e iniciar sesión en tu cuenta. Una vez dentro, utiliza la barra de búsqueda para encontrar la acción sobre la que deseas operar. En este ejemplo utilizaremos Nvidia, NVDA, aunque el procedimiento es exactamente el mismo para cualquier otro activo. Después de seleccionar la acción, entra en la cadena de opciones. Allí podrás elegir la fecha de vencimiento que prefieras según tu estrategia. Una vez seleccionada, asegúrate de estar en la pestaña Calls, donde se muestran todas las opciones CAL disponibles para ese vencimiento. Ahora busca el strike que deseas vender. Cuando lo hayas encontrado, selecciónalo y pulsa el botón Sell para comenzar a crear la orden. En la siguiente pantalla deberás configurar los detalles de la operación. Revisa la cantidad de contratos, el tipo de orden, ya sea Limit o Market, el precio límite si corresponde y la duración de la orden, conocida como Time in Force. Una vez completada la configuración, pulsa Continue o Preview para revisar el resumen de la operación. Verifica cuidadosamente que el activo, el strike, la fecha de vencimiento, el precio y la cantidad de contratos sean correctos antes de continuar. Si toda la información es correcta, presiona Submit Sell Order para enviar la orden al mercado. Finalmente, Interactive Brokers mostrará una pantalla indicando el estado de la operación. Si la orden se ejecuta correctamente, aparecerá como field y podrás consultar todos los detalles desde el historial de órdenes o en la sección de operaciones completadas. Y listo, así de fácil puedes vender una opción CAL en Interactive Brokers desde tu teléfono. Si este tutorial te fue útil, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte próximos tutoriales que subimos a diario.